Muy buenas noches. Mi nombre es Miriam Singer y soy la directora de Artes y Cultura de la Universidad Católica. Nuestra invitada de hoy es una de esas personas que ocurren rara vez en la historia de una cultura. Lleva largos años dejando huellas en Chile y en otras arenas del mundo. Pero no se vaya a pensar que son trazos suaves los que deja, no. Ella pisa fuerte, retumba, remueve, golpea, yo la he visto. Nuestra invitada sabe lo que quiere, cómo lo quiere y tiene paciencia para esperar cuando lo quiere. Se mueve con un vigor inquebrantable y hoy está en la cumbre de su carrera extraordinaria. Cecilia Vicuña. Cecilia es una fuerza inspiradora y para conversar con esa fuerza de las artes, de la poesía, del activismo y de tantas otras cosas, hemos invitado a una joven mujer que se ha transformado en una gran referente para mí a lo largo de los años que la conozco. Voluspa Jarpa, académica de la Facultad de Artes UC. Y como siempre, al finalizar la conversación, el público podrá hacer preguntas a través del chat de Facebook y YouTube. Y recuerden, para los próximos encuentros pueden enviarnos desde ya sus preguntas a nuestro Facebook o a artesycultura.c.cl. Y además, hoy, como siempre, con nosotros, Francisca Traverso, intérprete de lengua de señas chilena. Bienvenidas, Cecilia y Voluspa. Muchísimas gracias, Miriam, por esa presentación y muchísimas gracias también a la Universidad Católica por hacer posible este maravilloso encuentro. Cecilia, querida, estoy muy emocionada de verte y de que podamos conversar y saludarte, felicitarte también. Gracias a ti, Voluspa, por esta invitación. Yo también estoy feliz de estar acá contigo y con la UC. Muchísimas gracias, Miriam, por tus palabras. Realmente me conmueven. Gracias. Y Cecilia, yo quería aprovechar esta instancia para proponerte un viaje por tu vida y por tu obra, que son dos cosas que en tu caso no están para nada separadas, ¿no? Y yo pensaba que a mí me parecía las preguntas que se me vienen a la cabeza hacerte tenían que ver con cómo ha sido la configuración de esa autoría tuya, desde las particularidades de ser una artista mujer chilena, latinoamericana, mestiza, y que eso pueda servir de ejemplo para tus palabras, y este viaje que te quiero proponer pueda servir de ejemplo para muchos artistas que nos puedan estar escuchando y particularmente para las artistas más jóvenes, mujeres también, que ven en ti un ejemplo maravilloso y que me imagino que deben estar en este momento conectadas, viéndote y escuchándote con mucha emoción. Así que quería proponerte un poco la revisión de algunos hitos, estuve escuchándote mucho, viendo como distintas conferencias que has hecho, distintas conversaciones, distintas acciones, y de esa revisión se me ocurrieron 6 hitos, ¿sí? Y eso me gustaría recorrerlos contigo como hitos de la construcción de una autora mujer, la construcción de una poética, de una política, de una estética, muy de la mano de tu vida, ¿no? Muy de la mano de tu biografía. Y tomé prestado, no sé si son tus palabras armas o en algún momento lo repites varias veces, y tomé prestado algunos de esos conceptos que a mí me hicieron mucho sentido. Y el primer concepto con el que me gustaría partir es la idea de verdad que tú la desarrollas y hablas de la verdad como dar, ver, ¿no? Y me parece maravillosa esa especie de etimología poética de la palabra, ¿no? Y pensaba en esta niña, que nos hablaras de esta niña joven chilena que vive en un Santiago que todavía tiene una relación más rural, ¿no?
y un Santiago más culto también, da la impresión cuando uno te escucha hablar, menos disruptivo en su desarrollo, donde todavía la noción de modernización no ha roto sus lazos y sus relaciones con lo ancestral, con la naturaleza, con la geografía, con los cerros, con el Cerro del Plomo, con el campo, con las piedras, con el río, ¿no? Y que de alguna manera esa niña absorbe algo de esa cultura, que después la veo como en esta joven que en los años 60, 70 inicia como un proceso de emancipación, ¿no? Y me gustaría un poco que nos hablaras de cómo era esa Cecilia Vicuña, niña, joven, en este Santiago que te estoy evocando. Qué hermosa idea, Voluspa. Y sí, a veces, tanto escuchándote a ti como escuchando a otras personas, me doy cuenta que ese Chile que yo viví ha sido borrado con semejante violencia que a nadie le parece real. Yo sé que cuando yo cuento la forma en que nosotros vivíamos y sentíamos, que parece como un cuento de hadas. Y en realidad también a mí me parece un cuento de hadas porque no se puede creer la diferencia. Todo eso que dices de un Santiago que todavía era rural y que no había perdido sus vínculos con el mundo ancestral es tan verdadero. Imagínate que cuando yo nací, mis padres estaban recién casados, yo fui la primera niña, y ellos vivían en la Florida, cuando la Florida era puro campo. Las calles en realidad no estaban completamente trazadas como calles, eran más bien como caminitos rurales. Yo iba a una escuela primaria campesina, que era una casita de adobe, y me mandaban solita por ese camino, y yo he escrito muchos poemas sobre eso, ya me sacaba los zapatos para poder sentir ese polvito, un polvito como una harina blanda que se hacía por la violencia de la lluvia y después del sol. Entonces, eso, no sé si para las personas que conocen cómo es el chuño de la papa, tiene esa cualidad que también se hace con el extremo calor y el extremo frío. O sea, es una cuestión típica de los climas cordilleranos andinos. Entonces, ¿cómo era esa vida? Tú dijiste que los chilenos eran más cultos en ese momento y es muy real. Fíjate que, por ejemplo, hasta el momento del golpe, los chilenos tenían el récord mundial de lectura. O sea, la gente leía, los obreros iban a las fábricas a trabajar o a sus construcciones y llevaban libros del brazo. Tú lo veías en las micros con libros del brazo. Imagínate ahora, y después del golpe de todos estos años de dictadura, y esa imagen no parece real. Y también otra cosa muy importante, por ejemplo, bueno, en mi familia yo viví rodeada de mujeres artistas, mis dos abuelas eran artistas y varias de mis tías eran artistas. Y mi mamá y mi papá, a pesar de que no eran artistas, amaban el arte. Entonces vivía en una casa llena de libros, en muchos idiomas, y tú cuando ibas a las casas de la familia, que eran toda gente de clase media, nada de gente muy rica ni nada, tú veías arte en las paredes, e ibas a las casas de tus amigas y también había arte chileno en las casas así normales de la clase media. Imagínate después, el coleccionismo chileno prácticamente se fumó. Entonces es como otra realidad. Yo me acuerdo, tengo vívido recuerdo de entrar, por ejemplo, a la casa de mi tía Teresa o de mi tía Lola, Teresa Vicuña y Lola, perdón, Teresa Vicuña, Aurora Vicuña y Rosa Vicuña, mis tres tías más cercanas. Y todas ellas tenían obras de otros artistas, ¿ya? Y con gran orgullo. Entonces hablaban de, por ejemplo, un Barrios, Gracia Barrios, como que no habla de un Picasso, ¿me entiendes? Entonces, ese orgullo de lo que era la cultura nuestra estaba vivo. Y en ese sentido, porque es algo que en tu obra va a ser muy importante, que yo veo, hay dos cosas de esa experiencia chilena tuya, ¿no? Que son muy importantes, esta relación con lo ancestral y lo natural. Y entonces la primera pregunta que uno se hace es ¿de qué manera tú reconociste en ti esa cultura ancestral? ¿Cómo la heredaste? ¿Cómo la reconociste? De una manera cómica,
porque ¿qué pasaba? Que como yo vivía en el campo en esa época, no había televisión, había una sola radio en la casa que ya estaba controlada por las chicas que cocinaban, porque ella escuchaba su radionovela. Entonces nadie tenía derecho a la radio, y además nosotros éramos chicos, que nos importaba la radio. Pero sí me importaban mucho los libros, y me acuerdo de haber visto un día, cuando yo ya tenía conciencia de mí misma, de lo que en inglés se dice el look, o sea, de la cara que yo tenía. Y estoy hojeando un libro de mi papá, que se llamaba Empezó en Babel, de un autor alemán, Herbert Wendt, y veo una foto de una niña fueguina, y era como ver un retrato de Cecilia, o sea, era igualita a mí. Entonces yo vi eso, dije, esto soy yo de este libro, o sea, y entonces, a medida que empecé a leer cómics, leíamos muchos cómics, unos cómics maravillosos que se publicaban en México y llegaban a Chile. Llegaba ¿cómo se llama? Un suplementero que traía una vez por semana, traía revistitas así. Nosotros las devorábamos y las leíamos al revés y al derecho. Y también en la biblioteca de mis abuelitos había penecas de los años 30, que mi papá y sus hermanos y hermanas leían y nunca los habían votado. Entonces eran maravillosos esas cosas. Entonces ese acceso a la cultura africana que estaba en esos cómics viejos de los años 30, o a la cultura precolombina en esos cómics de los años 60, no, mentira, 50, estamos hablando de los 50. Entonces Cecilia leyó todas esas historias indígenas en los cómics. Fíjate qué maravilloso, cómics con historias precolombinas, ¿ya? Entonces, yo siempre me identifiqué, y el tercer factor, todos son factores de la cultura popular, fíjate. El tercer factor era cuando ya nos trasladaron a vivir a Santiago, cuando yo tenía 9 años, y entonces ahí descubrimos la matiné. Y entonces íbamos al cine todos los domingos con todos los 400.000 niñitos del barrio, y ahí Cowboys. Y yo sabía que yo no era cowboy. Entonces, yo clarito a los 9 años, hay fotos que yo estoy de 9 años, ahí en el barrio del Canal San Carlos, donde pasamos a vivir en Santiago, y tengo puesto un hilito aquí, de hecho me lo voy a poner ahora mismo, a ver con mis hilitos, porque aquí hay un hilito, está medio complicado este hilito, no, acá hay otro mejor, espérate. Este. Entonces me ponía yo así, ¿no? Y aquí me ponía, bueno, ahora me voy a poner un cuchillo porque no tengo otra cosa, y me ponía una y hay una foto que yo tengo 9 años y ya estoy totalmente identificada. Y también algo que yo, habiendo visto tus performances y habiendo visto tus presentaciones, a veces uno también ve algo que tiene que ver con tu madre, ¿no? En la lengua, en el canto, ¿no? Cuando uno te escucha cantar, ¿no? ¿Qué tipo de herencia es esa herencia de tu madre, que incluso ahora la homenajeaste en la Bienal de Venecia también, ¿no? Un homenaje tan bonito. ¿Qué tipo de herencia es esa también de tu madre que siempre está contigo? Sí, bueno, mi mamá es un ser excepcional y gracias a Dios todavía está viva. Tiene 97 años y está sana, lúcida y tan fantástica como siempre. Entonces yo observé siempre a mi mamá que ella siempre ha estado en conversación con todos los seres vivos, ¿no? Por ejemplo, nosotros allá en la Florida teníamos varios animales. Algunos eran prestados, a veces nos prestaban una vaca, un caballo. Los grandes eran prestados. Pero los chicos, tipo pollitos, todas esas cosas teníamos. Entonces mi mamá nos traducía el lenguaje de la mamá gallina a los pollos. Y nosotros observábamos y veíamos que eso era completamente real. Y que ella les decía, por ejemplo, niñito, esto, aquí está lo rico. Entonces los niñitos llegaban corriendo a comer eso, ¡ay, qué rico! ¿Me entiendes? O les decía, esto por ningún motivo. Y entonces los niñitos se alejaban de eso. Los niñitos eran los pollitos, por supuesto. Y así mi mamá conversaba con las plantas, con los árboles, con el viento, con todo. Entonces yo crecí viendo, sintiendo eso, y eso para mí era lo normal, ¿ves? Y entonces mi mamá también cantaba, y cantaba maravillosamente, y todavía canta maravillosamente, pero mi mamá cantaba canciones reales, boleros, tango,
con guitarra en las fiestas, esas cosas se usaban antes, las fiestas con guitarra. Y entonces me trataron de enseñar a mí a cantar. Y yo no soy capaz de reproducir una canción que ya existe. Entonces yo siempre, toda la familia, mi mamá y mis dos abuelitas también cantaban. Se creó la idea de que Cecilia no sabía cantar, no podía cantar. Wow. Entonces, cuando yo empecé con mis cantos no eran como los cantos de ella, sino que eran al revés, eran como cantos de lloros. Y tuve la suerte de que cuando ya me atreví a hacer eso en público, yo ya era grande, tenía, ponle tú, 34 años, una edad así. De hecho, la primera vez que canté en público fue en la Galería Carmen Bo, cuando estaba en Bellavista. Eso fue como 87, me parece. Y la segunda vez que canté así fue en Buenos Aires y estaba en el público Leda Valladares, que fue la gran, no solamente cantante, poeta, autora, sino también etnomusicóloga. Entonces ella me agarró de un brazo, no nos conocíamos, ella estaba en el público por pura casualidad, y me preguntó, ¿y tú dónde aprendiste a cantar así? Y yo dije, no, yo no aprendí nada nunca, me sale así, no sé qué es. Entonces ella me dijo, yo te voy a mostrar de dónde viene tu canto. Y me llevó a su casa y efectivamente me mostró. Y me dijo, este es el canto más arcaico de América. Este canto viene desde Mongolia. Y bueno, y así ya me empezó a educar ella. Y vi que el canto mío no era algo que yo hubiera oído fuera de mi propio ser, sino que era algo que me nació, de puro llorar, de puro dolor. Y en ese sentido, porque una de las cosas que me gustaría que fuéramos como viendo en esto, ¿no? Que es este transitar tuyo por tantos momentos distintos, donde cada uno de esos momentos te va haciendo, me da la impresión a mí, tomar conciencia de algo específico, ¿no? Entonces, está la imagen de esta infancia, pero también está la imagen de esa joven que está en los movimientos más emancipatorios de los 60, 70, ¿no? Que nos habla un poco de ese proceso de emancipación que también tiene que ver con lo que estás diciendo ahora del canto, ¿no? Yo no me atrevía a cantar hasta que de repente me atreví a poner afuera mi propia voz, ¿no? A mí me pasa que a mí me gusta mucho cantar, pero creo que no me atrevería a cantar en público. Es atroz ese momento. El primer momento que yo canté en público tenía tanto pavor, o sea, sabía que tenía yo la obligación. Mira qué interesante, que a propósito de eso que tú dices, de tomar conciencia. Cuando ese canto empezó a surgir en mí, por supuesto yo no lo llamé canto ni nada, era un lamento, era un lloro, ¿no? A la misma vez que eso me nació, tuve conciencia instantáneamente que eso era un mandato, ¿no? Que ese lloro, que ese canto no era algo pensado ni buscado, sino que era dado, ¿no? Y cuando tú recibes algo que viene hacia ti, es por una razón, y uno tiene que respetar esa razón por sobre todas las cosas. Entonces sabía que yo estaba jodida, tenía que sacar eso en público, pero tenía pavor. Entonces le pregunté a Carmen Bo, que si acaso había otra salita. Entonces cuando estaba todo el público congregado, ella me dijo, sí, ahí detrás hay otras piecitas, y yo desde la otra pieza cantaste escondida. Exacto, me escondí, ¿no? Entonces, y además le pedí al público le pedí a la Carmen que apagara la luz de la galería. Entonces mi abuelita, que fue cantante de ópera en su juventud, la mamá de mi mamá, estaba en el público. Y ella al final de todo eso me dijo, mijita, no vuelva nunca más a hacer eso porque da mucho miedo oír ese llanto y en una sala oscura. Entonces eso me dio a mí la señal de que sea lo que fuera lo que estaba pasando en ese sonido, era algo que me mandaba, ¿no? Entonces... es curioso ese linaje, ¿no? Femenino también, ¿no? Que yo lo veo también en el hilo, que es algo que quiero que hablemos después. En alguna parte tú dices, haces una contraposición entre el hilo y el camino, ¿no? Pero de eso vamos a hablar después. Ahora me gustaría como
pensar en un segundo momento, que yo sé que vas a retomar probablemente lo que te pregunté antes de esta joven en proceso de emancipación, porque tiene que ver con un segundo momento de tu vida y que voy a tomar de nuevo tu palabra arma, mentira, hacer tira la mente. Y ahí es inevitable no pensar en el golpe y en tu experiencia específica con respecto a un dolor de una mujer joven que de repente se ve exiliada, ¿no? Y tú estás en Londres y te das cuenta que no vas a poder volver, ¿no? Y en algún momento cuando relatas eso, tú hablas de la lucidez que te produce la pena del golpe y de todo el proceso del golpe, ¿no? Y también hablas de lo chocante, del shock que viviste y lo traumático que fue para ti. En alguna parte dices que dejaste, pensaste que tal vez no ibas a volver a hacer arte o hiciste poco, ¿no? Pero que sí la pena de eso fue muy fuerte, ¿no? Entonces, y te hacías preguntas, ¿no? Decías, bueno, ¿qué va a sobrevivir de este mundo, ¿no? Hacer este futuro que estábamos viviendo, o incluso en otras hablas tuyas dice, ¿será que van a haber otras generaciones que se van a poder liberar de esto, ¿no? Existir o no van a poder existir esas generaciones que se van a liberar, ¿no? Y ahí me viene una frase tuya que tú ya la dijiste y que a mí me llamó mucho la atención una vez que estábamos, cuando lo dijiste me di cuenta, dijiste Chile no era así, ¿no? Yo me acuerdo perfecto de un momento que dijiste eso y yo me di cuenta que yo no conocía ese Chile al que tú pertenecías y que de alguna manera ese dolor específico que viviste con tu generación también es un dolor que yo tampoco lo conozco. Si pudieras referirte a eso, ¿no? Conozco la historia, incluso tiene que ver con mi propio trabajo, sin duda, pero la subjetividad y la especificidad de ese dolor y cómo eso se va transformando en tu obra también, es algo de lo que me gustaría que pudieras hablar. Sí, yo creo que me gustaría decirte como en 3 partes y si se me olvida alguna, tú recuérdamelo, ¿no? Entonces la primera es cómo la niña se hace emancipatoria y cómo eso tiene que ver con la biografía, ¿ya? Y entonces el dolor y el golpe no se explican sin esto que te voy a decir ahora, ¿no? Que mi abuelo Carlos Vicuña Fuentes, que fue escritor y también estuvo preso 4 veces por oponerse a las dictaduras y las violencias del Estado chileno en distintas etapas de su vida. Cuando en la época que yo nací, que fue poco después de la Segunda Guerra Mundial, su familia había acogido no solamente a judíos que habían huido del Holocausto, sino también a intelectuales de la República Española. Entonces, en su casa se hacía todos los domingos un cenáculo al que venían una multitud de artistas y escritores, intelectuales, filósofos, pensadores, entre los cuales se incluían estos exilados, mi familia y otros amigos. Entonces nosotros los niñitos nos juntábamos, una tonelada de niños, primos, amigos y todo eso. Éramos, como quien dijera, empujados fuera de esta conversación, pero algunos niños como yo estábamos tan atraídos por esta conversación de los adultos que nos volvíamos a meter en el comedor donde se hacía una conversa que duraba más o menos 6 horas, animadísima y con vino y con discusiones políticas alteradas e intensas. Y esa para mí fue la verdadera escuela ética, porque lo que yo veía en ese grupo era un amor sólido y un respeto total de los unos a los otros, con opiniones distintas y todo, después se abrazaban y besaban igual que antes, primera cosa. Segunda cosa era el hecho de que muchas de esas personas habían arriesgado su vida más de una vez en defensa de los valores colectivos, de los valores de apoyo a la justicia, de los valores de apoyo a la libertad, a la democracia, a los valores absolutos, digamos. Entonces esa niñita creció oyendo y viendo eso, ¿ves? Entonces yo no sé si todos los otros niñitos fueron educados por ese sentimiento, pero por lo menos yo sé que a mí me educó. Entonces
Por ejemplo, cuando yo ya era una niña liceana, y me acuerdo que yo ya participaba de las marchas, cuando tenía más o menos 14, 15 años, ya los liceanos nos uníamos a las grandes marchas de los obreros y de los estudiantes. Entonces, para mí todo esto no era una idea, todo esto era una forma de ser, ¿ya? Entonces, cuando vino el golpe, y ahí viene la mentira, no solamente yo supe que el golpe se había instaurado mediante una gigantesca mentira, sino que cuando yo vi la visión de la palabra verdad, inmediatamente vi la visión de la palabra mentira. Entonces vi que la verdad era dar y ver, y que la mentira era sentir a la mente. Y ese sentir a la mente no era romper la mente, sino que murieron miles de personas, entre ellas murió uno de mis tíos, ¿no? Entonces, desaparecido. Entonces, la violencia del lenguaje se traduce rápidamente en violencia física. Entonces, esa, por ejemplo, mentira que se está imponiendo ahora en Chile con toda la campaña del rechazo y todo eso, a mí me vibra otra vez como un peligro gigantesco para la cultura chilena, para el futuro de Chile, para el universo posible, para los que vienen, sobre todo, ¿no es verdad? Entonces, esa emoción y ese dolor que yo sentí era un dolor más allá del individuo o la individua, era un dolor de la historia, ¿ya? Un dolor de que ese universo que yo había conocido, de acoger a los exilados, a los refugiados, a ese universo de calidez, de ternura, de risa, de juego, todo eso, ¡pum!, se fumó. Y tuve la prueba de que se había fumado cuando volví finalmente a Chile después de varios años después del golpe, creo que más o menos casi 7 años después del golpe que volví la primera vez, y al caminar por las calles de Santiago era como que era otro país, ¿no? Ya nadie le tenía confianza al que iba caminando al lado. Entonces esa confianza de que tú estás entre gente decente, gente que te va a respetar en la medida de lo posible, todo eso se había borrado, ¿no? Entonces, en realidad, lo que estábamos viviendo en ese momento del golpe y lo que estamos viviendo ahora no es demasiado diferente, porque estamos otra vez en peligro, ¿ves? Y ese peligro yo no lo sentí cuando estaba en Chile en la época de la Unidad Popular, sino lo sentí recién porque yo partí a estudiar a Londres antes del golpe. Estando en Londres, es más verdad, el día que nací, que salí yo de Santiago, que se suponía que yo volvía a los pocos meses a un Chile dichoso, como era el Chile de ese momento, en ese día yo tuve así el presentimiento de que yo nunca más iba a volver a esa realidad que yo estaba viviendo. Volví a Chile, pero un Chile físico, no al Chile moral, al Chile cultural, al Chile social. ¿Y cómo crees tú que eso fue como sintetizándose en ese momento en tu trabajo? Porque es un momento muy traumático que yo creo que deja huella en todos nosotros, tanto en las generaciones que vivieron como en las generaciones que lo han ido heredando, ¿no? Y en el lenguaje, en las formas sociales de ser, probablemente son problemas parecidos a los que estamos viendo, son problemas que vivimos hoy, son derivados de eso también. Pero, ¿cómo fuiste elaborando tú eso? ¿Cómo saliste de ese shock y transformaste esa experiencia violenta en una posibilidad de expresión artística? Bueno, la primera cosa que hice en relación directa a eso que tú me estás diciendo fue el diario de objetos para la resistencia chilena, ¿no? Que pocos días antes, como en junio del año 1973, yo asistí a la premier de una película filmada en Chile por Costa Gabras, ¿ya?, que se llama Estado de Sitio, que no sé si los chilenos la han visto, que en ese momento, bueno, el premier en Londres fue una gran cosa, y entonces yo vi esa película y vi que mis amigos, que yo me acordaba, amigos de la tribu, ¿no?, que eran actores y actrices,
habían trabajado de extras durante esa filmación. Entonces, durante la filmación del estado de sitio era una fiesta, todos encantados de participar en una gran película de Hollywood, ¿te fijas? Todas las chacotas, ¿no? Pero cuando la vi, la película terminada, me dio cuenta que era un retrato de lo que iba a pasar en Chile. Entonces, mi primera respuesta como arte fue empezar ese diario de objetos realizados con los restos que yo vi antes de que sucediera. Yo vi los restos de lo que iba a quedar del universo de la Unidad Popular, ¿ya? Entonces empecé a ir a la embajada chilena a recoger lo que ellos votaban, las revistas, que llevaban miles de revistas, y todo lo votaban. Entonces yo pedía permiso, me daban permiso y yo me llevaba para la casa revistitas, papelitos, anuncios, toda clase de cosas, y más las basuras que yo recogía en Londres. Fui construyendo ese diario que llegó a tener 400 objetos precarios. Los que se salvaron de eso ahora están en la Tate. Pero mi primera respuesta fue una oración, porque esos objetos yo los hacía como una oración. Era un diario de vida que era una oración, una plegaria para que no sucediera ese golpe. Entonces, obviamente el golpe sucedió, y cuando ya sucedió el golpe, seguí haciendo esta obra durante varios meses, hasta que llegó un punto en que ya no había dónde poner 400 objetos y paré, ¿ves? Y la otra respuesta, así, de condensación y sintetización, fue una pintura que la pinté el mismo día del golpe militar. La empecé en la noche del 11 y la terminé en la madrugada del 12. Y es una pintura que nunca se ha visto en Chile, a pesar de que la mostré un facsímil de esa pintura en el Museo de la Memoria, pero como en esa época yo pertenecía a la categoría de artista que no sirve, nadie fue a ver esa exposición. Entonces nadie la vio. ¿Y cómo se llama esa pintura, Cecilia? La muerte de Allende. Y pasando por esa etapa, que me gustaría recoger otra etapa, un poco esta etapa transhumante, ¿no? En la que te pone esa circunstancia histórica, y que me parece muy interesante cómo estás en un mundo anglosajón, pero siempre anhelando el mundo latinoamericano, y que uno lo puede entender por tu juventud y tu infancia también, ¿no? Y emprendes este viaje a Colombia, del que vienes también llegando hace poco, ¿no? Estuviste en Bogotá hace poco, pero también me llamó mucho la atención que hayas hecho ese viaje por la Transamazónica, 2 meses hasta llegar a Río de Janeiro, y donde al parecer esa emoción del Chile que se está perdiendo de alguna manera, o ese duelo, se traslada también hacia el resto del continente latinoamericano, así lo veo yo. Y este viaje por América Latina y esta estancia también en Colombia, te conecta un poco con los pueblos en general, los pueblos ancestrales latinoamericanos, ¿no? Andinos, pero también amazónicos, y también probablemente afros en Brasil. Y aparece también otro aspecto, otra vivencia, me da la impresión, femenina, que tiene que ver con un cuerpo gozo, ¿no? Un cuerpo de goce que también está en la poesía indígena, que también está en esos cuerpos afro, mestizos, ¿no? Y entonces me hago la pregunta como, ¿cómo has vivido tú esa tensión dentro de ti misma, sabiendo que desde pequeña fuiste una persona muy culta, que accediste a la poesía surrealista, siempre las citas, con todos estos libros, pero que de alguna manera tu pensamiento empieza a ser contrahegemónico, ¿no? Que te nutres de la cultura europea, sin duda, pero hay una pulsión latinoamericana en estas experiencias que uno lo va viendo, que se va sintetizando en tu trabajo, ¿no? Entonces, si pudieras hablar de esa experiencia de cuando esta cultura eurocéntrica se empieza a revelar como insuficiente para Cecilia Vicuña, que está creando, ¿no? Está haciendo una especie como de experiencia arte-vida a través de estos viajes, y cuando esta Latinoamérica se revela como tu fuente de conciencia, de experiencia estética, de vivencia también, ¿no? Sí, yo creo que eso que tú dices es verdadero, y también relativo a lo siguiente. Resulta que yo, cuando tenía 17 años, yo vine por primera vez a Estados Unidos
con una beca, ¿ya? En la escuela secundaria. Yo todavía estaba en la escuela secundaria. Entonces vine acá y se suponía que me iba a quedar un año y hice una huelga de hambre para poder volver a Chile, porque al cabo de como un mes ya me di cuenta que acá no había caso, que no tenía yo que volver, ¿no? Pero ahí fue mi primer feeling de lo que era una contracultura muy poderosa que existía en Estados Unidos a través del encuentro con la música negra, el jazz y también el arte. Entonces vi mucho arte en ese mes, que estuve poco más de un mes acá en Estados Unidos. Entonces después, en el año 69, yo volví acá a Nueva York para la traducción de mi primer libro al inglés. Tenía 20 años. Y ahí ya la cultura, digamos, la contracultura contra la guerra de Vietnam y todo eso era muy potente, ¿ya? La cultura hippie, Janis Joplin y todo eso. Entonces, si tú, lo que pasa es que todo lo que yo escribí en los años 60, antes de salir de Chile, todavía está inédito. Pero cuando se publique, tú vas a ver que toda esa pulsión latinoamericana ya está en los años 60. ¿Por qué? Porque toda esa contracultura se hizo potente en los años 60. O sea, ya había empezado en los años 50, pero en los 50 era para los intelectuales. En los 60 era para todos los jóvenes. Entonces, todo lo que yo pinté y lo que yo hice en los años 60 todavía no se ha dado a conocer. Espero que algún día se conozca, para que se sepa que todo ese sentimiento latinoamericano ya era muy fuerte en los 60, no solo en mí, sino que, por ejemplo, ¿cuál era la revista más importante que nosotros leíamos en ese momento? Casa de las Américas, ¿te fijas? Entonces tú leías la Casa de las Américas y era una revista 100% latinoamericanista, o el Corneo Emplumado de México. Entonces eran un sentimiento de ser universal e internacional, pero desde Latinoamérica, eso ya estaba. Pero es muy cierto lo que tú dices en cuanto a que al momento que yo llegué a Londres, que fue, digamos, a fines del año 72, llego a Londres y ahí, es decir, yo me di cuenta instantáneamente de que yo era percibida como una niña indígena, exótica, negrita, chiquitita, bajita, con trencita. O sea, yo era el arquetipo, en otras palabras. Entonces, era como que si antes yo tenía pasión por la cultura europea, mi pasión sigue igual, pero efectivamente, es decir, la calidad de la conciencia que yo podía tener siendo una chilena viviendo en Chile, a la conciencia que yo podía tener de lo que era el desprecio, el prejuicio, el odio hacia nosotros, estando en Londres, que tú no sabes los ataques que yo recibí en Londres. De racismo, me imagino, ¿no? Racismo absoluto. Y también, por ejemplo, yo publiqué mi primer libro sobre mí en Londres. ¿Por qué? Porque ese libro fue censurado en Chile. Entonces, en Chile nunca se publicó en los 60 o 70 cuando yo lo hice, sino que se publicó primero en Inglaterra. Y en Inglaterra fue, pero atacado así. Me acuerdo un profesor universitario del Royal College of Art que me llamó por teléfono para que yo fuera a conversar con él. Yo en mi inocencia fui. Y fue para decirme cómo me atrevía yo a escribir un libro en contra de la cultura europea. ¿Te fijas? Entonces esa violencia que yo encontré allá me fortaleció. ¿Te fijas? Me demostró que lo que nosotros éramos, además una cosa muy importante es que en Chile nosotros habíamos vivido una vida feliz. Y al llegar a Londres, no importaba que tú conocieras gente rica, mediana, pobre, nadie era feliz. Entonces en Londres tú veías el resultado de la cultura occidental y era esto, ¿entiendes? O sea, nadie está contento, todo el mundo está amargado, todo el mundo está achunchado, ¿me entiendes? Entonces yo reconocí el contraste entre lo que éramos nosotros. Nosotros éramos capaces de bailar noches enteras, ¿no? Y seguir al otro día trabajando, ¿me entiendes? Entonces había un gozo en la cultura chilena que yo nunca he vuelto a ver. Lo volví a ver en el estallido, y por eso el estallido fue muy maravilloso para mí y para los viejitos como yo que teníamos memoria. Pero entre el golpe y el estallido, nunca más me había vuelto a ver. Es probable que entre el golpe y el estallido no haya habido esa
ese momento como celebratorio, ritual, colectivo, ¿no? Es cierto que el estallido es un momento altamente creativo, densamente creativo, ¿no? Donde uno ve un pueblo que tiene una necesidad de expresión creativa que es sorprendente. A mí me sorprende mucho y me emociona mucho ver esa esencia de lo chileno, ¿no? En esa performance, música, poesía en los muros, todos haciendo arte todo el día, ¿no? El estallido tiene esa pulsión, ¿no? Diríamos que es una pulsión. Entonces, voy a seguir porque nos queda poco y tengo muchas cosas que preguntarte. Porque yo pensaba en esta experiencia colombiana, latinoamericana, donde también tiene una experiencia del trabajo colectivo, ¿no? Y tú eres una persona que mucho de su trabajo se ha hecho colaborativamente y colectivamente con otros, ¿no? No solamente en las artes visuales, no solamente en la poesía, en Colombia también tenías con un grupo de teatro, probablemente de ahí lo performático, multidisciplinario, ¿no? Entonces pensaba cómo estas experiencias vitales te van enseñando un método creativo, que tú hablas de lo precario, ¿no? Y es como el fluir de lo precario, que tiene una contraforma difícil, que yo lo sé, lo vamos a hablar al final, espero, pero que también por otro lado te enseña como la resistencia de lo precario, ¿no? Que de alguna manera hay algo ahí en aquello que se ve, que se considera, que entiende su vulnerabilidad, que le da una posibilidad de resistencia, ¿no? Y en ese sentido me llama mucho la atención en términos estéticos esta experiencia de la que tú hablas del vacío como experiencia, ¿no? Es como si en esta vida transhumante, atravesada por esos hechos históricos, te vaciaras permanentemente y en ese vaciamiento apareciera también el lenguaje, ¿no? Si pudieras hablar un poco de esa experiencia, de este método creativo, colaborativo, pero también este vaciamiento que a mí me llama mucho la atención, ¿no? Sí, yo creo que tienes mucha razón en ver que ese vaciamiento tiene que ver con lo precario, ¿no? Y la primera experiencia, es decir, el momento en que nació lo precario, fue en Concón, cuando yo había recién salido del liceo y me disponía a entrar a la escuela de arquitectura. Entonces fue en ese verano, en enero del año 66, ¿no? Y que de pronto, yo lo he contado muchas veces, de pronto vi que la mar y el viento y el sol y la luz y todo eran conscientes, ¿no? Entonces, cuando yo comprendí eso fue lo que me vació a mí, ¿te fijas? El hecho de que si hasta ese momento yo pensaba que yo tenía pensamientos, que yo pensaba, sentía tales cosas, cuando me di cuenta que eso era, que existía en todo, ¿no? No era lo mismo que sentir que otra persona entiende, siente, piensa, sino que sentir que todo lo que vive está vibrando en una forma de conciencia, en una forma de ser que se sabe ser, ¿ya? Entonces, eso fue lo que me limpió, lo que me vació, y es como si yo hubiera desaparecido en ese momento. Y en ese desaparecer de todo lo que es identidad, nombre, persona, entonces ahí encontré algo tan demasiado hermoso que caí en reverencia a eso, ¿ves? Y es como la realidad de lo que vive. Y entonces esa realidad de lo que vive porque muere. Por eso es precario. Y por eso lo precario es lo más hermoso y lo más vulnerable y lo más precioso a la misma vez, ¿ves? Entonces yo, eso, y ahora para retomar con lo que me decías en Colombia, por ejemplo, cuando yo hacía la obra precaria en Londres, era un acto solitario, ¿ya? Y cuando yo llegué a Bogotá y, bueno, lo primero, no sé si tú has ido a Bogotá, se aterriza en un altiplano, ¿no? ¿Verdad? Rodeado de unas montañas negras, porque son como abismos, ¿no? Y yo veo esas montañas negras y me pareció algo muy parecido a lo que me había pasado en Congo. Caí al suelo, así para vergüenza de los amigos que me estaban recogiendo. Me tiré al suelo para tocar
besar ese suelo, el suelo andino, no parece una película, pero en realidad que fue así. Entonces yo lloraba de felicidad, de sentir esa realidad así de una potencia energética sobrenatural, que es lo que es el Ande, ¿ves? Y no importa que sea en la ciudad, un hoyo en el campo, no importa dónde, existe, punto, ¿no? Entonces eso es el vaciamiento. El vaciamiento es el reconocimiento de lo que es, en lo cual uno es menos que una nota de polvo, menos que un mojón, es menos que nada, ¿te fijas? Y entonces esa es la liberación. Y entonces desde ese estado de liberación es posible hacer arte, ¿ves? Porque no es un arte que sale de la cabeza, yo no pienso, voy a hacer esto. No, sale de otra parte, sale de un reconocimiento de que hay algo maravilloso, milagroso, incomprensible, del cual nosotros somos parte. Entonces es un acto, la creación verdadera, me parece a mí, y los poetas orales de Chile lo dicen siempre, es un acto de humildad. No es como se dice en las escuelas de arte occidentales, un acto de prepotencia, de genio, de que tú eres que hace tal cosa. No, es más bien al revés. Más bien que uno acepta esa realidad que se te hace presente en las manos, en la visión, en el oído, donde quiera que se te hace presente. Claro, hay una individualidad que muere, ¿no? Y con ella una liberación también. Me gustaría, nos quedan muy poquitos, Cecilia, antes de pasarte, hay miles de preguntas, así que solo me gustaría porque estoy tomando algunas preguntas que estoy viendo de muchas artistas, mujeres que te están escribiendo y que te hacen preguntas. Me gustaría que no perder esta oportunidad para señalar dos cosas que son desgarradoras, que yo sé que estamos en el momento luminoso de la liberación, pero no quiero que no decirlo, ¿no? Primero, este proceso de nomadismo como para ti significa algo que también es la pérdida de muchas obras, ¿no? Y eso siempre para un artista, aunque uno sea desprendido, siempre significa una cierta melancolía, creo yo, ¿no? Y por otro lado, esa resistencia de tu autoría, que creo que quiero decir esto por todas las mujeres que te están preguntando cómo resistir, ¿no? El hecho de ser mujer, el hecho de ser autodidacta, hay muchas preguntas al respecto. Pero esta resistencia de una autoría a pesar del ninguneo, a pesar de la burla, a pesar de una omisión sistemática de tu autoría, a pesar de que había gente que no podía leerte, o de los insultos, la desidia, y finalmente esta última frase que tiene que ver con tu reconocimiento en Venecia, ¿no? Que siempre es una frase que a las mujeres, que está asociado a las artistas mujeres, ¿no? Como tardíamente reconocida, ¿no? Cuéntanos un poco cómo lo estás diciendo ahora, lo acabas de decir, ¿no? Pero ¿qué consejos desde esa experiencia de resistencia a toda esa adversidad, incluyendo la propia destrucción de tus obras, ¿no? Le darías a las artistas jóvenes o a las artistas mujeres en general? Bueno, primero algo bien práctico. O sea, cuando mi obra era despreciada más o menos universalmente, yo creí en muchos momentos que a lo mejor tenían razón. Entonces yo también participé en la destrucción de mi obra. No fue algo que me hicieron a mí, sino que yo admito que yo también participé. Y hasta hace muy poquito, ¿ya? Entonces, primera cosa que le diría a las chicas que emprenden este camino, que no hagan lo mismo. Que si la obra no es vista, reconocida, aceptada, no importa, no interesa. Lo que importa es que una reconozca lo que uno hace, ¿ya? Entonces, a pesar de que yo sí participé en la destrucción de mi trabajo, también participé y fui la principal salvadora de ciertas cosas. Porque por más autocrítica, y siempre he sido violentamente autocrítica, siempre supe que ciertas cosas, el hecho de que no fueran vistas, importaba un rábano, porque yo las veía. Entonces, esa conciencia de autoría de la que tú hablas es la conciencia de la responsabilidad del don, ¿ya? Porque el arte
Esto es una palabra que nadie usa en la actualidad. Es don. Don es dar, es algo dado. La mano que nosotros tenemos nos ha sido dada por 2 millones de años de manos que tienen la habilidad de manejar un palito, un pincel, de hacer un dibujito. ¿Ya? Entonces, nosotros somos seres dados por los que vinieron antes y por lo tanto nosotros nos damos a los que vienen después. Entonces, ese es el sentido profundo del don y del dar. Ese es el sabor y la orientación más grande de la resistencia, que solo es posible resistir cuando uno no lo hace para una o uno, ¿no? Porque una importa mucho o demasiado, pero lo que más importa es lo que uno da. Sí, en ese sentido me gustaría tomar algunas preguntas, voy a empezar a hacer preguntas para que no me reten, ¿ah? Nos quedan 7 minutos. Y como Cecilia ya ha contestado algunas, voy a seleccionar. Natalia Isla pregunta, ¿cómo ves que podemos aportar al tejido de artistas chilenos para poder ampliar la visibilidad en el fondo de los artistas, ¿no? ¿Cómo se construyen estas redes colaborativas? Después pregunta por la ayuda del gobierno o crees en el poder de la autogestión. Bueno, yo creo en todas esas cosas a la misma vez y en ninguna, ¿ya? Porque uno en este momento de la historia en que todo se está desmoronando, todas las fantasías e ilusiones que pudimos tener de continuidad de la vida humana, de continuidad de la cultura, se han esfumado. Porque ahora la extinción de la especie humana está a la vuelta de la esquina, o sea, no va a ser en 200 años más, puede ser muchísimo más pronto en la vida de todos los que estamos presentes en esta conversación, ¿te fijas? Entonces hay que tomar conciencia de eso y actuar de acuerdo con eso. Ese es el único consejo, es decir, tener conciencia de que estamos en un momento de peligro absoluto y que por lo tanto todo lo que sea asociarse, mira, este fue un consejo que yo lo encontré en el Inca, no, falso, en Garcilaso de la Vega, el poeta del Renacimiento español. Y él lo recibió de una mujer que lo protegió a él y le dijo lo siguiente, le dijo, aléjate de las personas que te quieren quitar algo y acércate a los que te quieren dar algo. Entonces ese dar o quitar no es físico, es en realidad del alma. A los que ven lo que tú eres, acércate a esos seres y asóciate con ellos y trabaja con ellos. Y a los que te quieren ver menos de lo que tú eres, te quieren disminuir, quitarte tu cualidad de ser, tu derecho a ser exacto lo que tú eres, aléjate de esos seres. A ver. Acá pregunta Alejandro Arturo Martínez, ¿hay otros poetas o artistas chilenos con quienes compartiste afuera, cuyas voces todavía no conozcamos o no se conozcan debido a los tiempos de exilio? Claro, muchísimos, por ejemplo, de chilenos y chilenas, prácticamente todas las mujeres poetas chilenas. Por ejemplo, suponte Violeta Parra, que todo el mundo la conoce como cantante. Para mí ella siempre fue poeta, ¿no? Entonces yo a ella le hice un retrato cuando vivía en Londres. Ese retrato nunca fue valorado ni apreciado en Chile, está ahora en la Tate Gallery de Londres. Entonces, incluso los poetas, por ejemplo, hay muchos poetas chilenos, tanto hombres como mujeres, los poetas indígenas de Chile. Entonces, esos poetas se empezaron a dar a conocer en los 60, pero era muy poquito lo que se conocía y en realidad fue más bien en los 70 u 80 que su obra empezó a salir a flote. Entonces, ¿qué poetas chilenos conocí yo en el exilio? No, más bien yo los conocí siendo chilena en Chile. ¿Por qué? Porque hurgaba, porque buscaba. Entonces, cuando uno tiene hambre de poesía, la poesía encuentra el camino para aparecerte o aparecerse en tu vida. Súper, hay otra pregunta que nos dicen, ¿cómo ves el arte femenino en Chile de este momento? Y particularmente a mí me gustaría agregar, porque tenía una última observación que tenía que ver con cómo ves a estas artistas, mujeres jóvenes chilenas. ¿Qué ha sido para ti ver este movimiento?
bueno, algo maravilloso y deslumbrante, porque veo que están vivas. Están vivas en cuanto a la búsqueda, en cuanto a ver el territorio, por ejemplo. Eso en las mujeres de mi generación no se veía. Se reían de mí porque yo trabajaba en las acequias, porque yo trabajaba en los cerros, en los ríos, en las playas. Te fijas, en cambio ahora, es decir, todo el mundo está haciendo ese tipo de cosas. Entonces eso es un despertar absolutamente maravilloso también de los hombres, pero principalmente de las mujeres, y eso tiene mucho sentido, de oler, sentir, soñar, de todos esos elementos que hacen que nosotros seamos lo que somos, que son únicos, porque esta es una geografía, la geografía de Chile, la tierra de Chile, es en realidad una isla ecológica, y por eso es que es tan preciosa y que es tan vulnerable. Bueno, quiero agradecer estas presencias. La verdad es que estamos, yo creo, todos muy impactados por lo que hemos escuchado. Hablo ahora de ustedes en tercera persona porque es increíble. Estas dos grandes mujeres artistas situadas en la frontera del pensamiento y la práctica de las artes como una experiencia vital ineludible. Una experiencia en la cual ustedes no le pueden hacer el quite. Para ustedes, y hemos sido testigos de eso en esta conversación, la vida misma tiene dimensiones muy espesas, de un nivel de concentración, solidez material, telúrico, ¿no? Como capas que se van sumando, se van cristalizando, se van encarnando. La verdad, fascinante. Cecilia, con un espíritu inclaudicable y una conciencia ciclópea. Y también Voluspa, por supuesto, a quien conozco de hace años, a quien sigo y persigo, y quiero mucho y admiro mucho. Cecilia, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias por develarnos tantos ángulos fascinantes de tu visión, de tu vida. Y bueno, con esto ya tenemos que empezar a cerrar. Creo que estamos a punto. Son las 19:58, así que tenemos un minuto para que ustedes se despidan, porque exactamente a las 19:15, no, a las 19:59 tengo que cerrar. Yo le voy a regalar mi minuto a Cecilia, querida. Te abrazo, muchísimas gracias. Me encantó escucharte, pero me gustaría escuchar tus palabras de cierre. Sí, muchísimas gracias, Luispa, por primera cosa pensar que esto tiene valor, que esto tiene significado. Tú no te puedes imaginar el significado que tiene para mí conocerte a ti y conocer a las mujeres como tú que están dando la lucha allá. Y yo no tuve ese privilegio de poder permanecer en Chile y admiro y respeto con todo mi corazón a las personas como tú que son capaces de hacer eso en un lugar donde todo está en contra. Entonces, a mí mi admiración, mi cariño y respeto. Muchísimas gracias para ti. Bueno, yo agradezco también la presencia de Francisca con su interpretación de lengua de señas chilena. Y para cerrar, les recordamos que el próximo miércoles a las 19 horas contaremos con la presencia de Alejandro Zambra, un connotadísimo escritor chileno que reside en México y conversará con una muy querida escritora, académica de la Facultad de Letras, UC, la muy admirada María José Navia. Muy buenas noches y nos vemos el próximo miércoles.
Hola, soy Alejandro Zambra, escritor, y quería contarles que el próximo 24 de agosto a las 7 de la tarde, hora chilena, estaremos conversando con la escritora María José Navia sobre escribir, sobre leer, sobre lo que salga en realidad, ¿no? A ver si quieren sintonizar ese canal. Un abrazo.